velozmente se acerca. Yo lista quiero estar. Yo listo quiero estar. Estamos. Estás invitado. Vamos, dilo. Estamos invitados. Aleluya. Hay libertad. A una fiesta hermosa. Sublime, tan gloriosa. ¿Cuál no habrá otra igual? Con Cristo. Créelo. Sí, Señor. De Cristo por su iglesia. Velozmente se acerca. Aleluya. Yo lista quiero estar. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Porque de ti y solo de ti recibimos la gracia. Recibimos todo aquello que de esa gracia destila. Gracias por la sanidad, por la liberación, por la salvación. Creemos que de esa gracia hermosa destilan todas esas bendiciones. Esta mañana, Señor, creemos también que por tu gracia la palabra va a fluir para sanidad y para salvación. Y a ti damos toda honra y gloria por siempre. Y como decimos, amén. Ahora sí, aplaudimos al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Gracias, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Puedes dar la gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Da la gloria a Dios. Da la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Dios. Aleluya. Da la gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Da la gloria a Dios. Aleluya. Él es solo digno Gloria de toda Dios. gloria y alabanza. Qué bueno. Qué bueno. Es venir a la casa del Señor, a este relax, a este descanso, a reponer fuerzas para seguir adelante ante las tantas demandas de esta vida. Por favor, siéntense. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Gracias. El Señor es maravilloso. Qué bueno. Estamos en este tiempo de profunda necesidad del Señor para seguir adelante con nuestras vidas
y con lo que el Señor nos ha asignado en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que tenemos asignaciones? Así es, nunca olvidemos eso, que somos hijos de Dios para ministrar, para servir a través de los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Bueno, nos hemos estado hablando durante varias semanas acerca del ministerio de la evangelización y el ministerio de la restauración. Ha sido una serie extensa, larga. Dios sabe por qué nos ha permitido ir en este mover. Creo que hay dos razones muy importantes. La primera razón soy yo. Diga, soy yo. Soy yo. Tenemos una asignación que es la evangelización. Pero también son ellos, la gente que necesita ser restaurada, espiritual y emocionalmente. Y que nosotros tenemos la gran responsabilidad de ayudar y de intervenir en la vida de otras personas para ayudarles. Y en el relanzamiento del ministerio de la evangelización, ya tenemos la maqueta calendario de lo que llamamos el Día del Amigo, que consiste en 6 semanas estratégicas que concluyen con una gran actividad evangelística que se llama el Día del Amigo. Esta semana, cepista, quiero que estés claro, tienes la oportunidad, durante esta semana tienes la oportunidad de seleccionar a una persona, para invitarla al Día del Amigo. Esta es la semana de la oración. Esta es la semana de seleccionar a esa persona. Ponte a pensar y ora al Señor para que te guíe cuál es esa persona que el Señor quiere que tú lo incluyas en una lista de invitados. Esta semana vas a trabajar sobre eso. Cada domingo estaré ayudándoles a lo que va a ocurrir durante esa semana. Así que esta primera semana es la semana de buscar, de seleccionar a una persona, no invitarla, tenerla en una lista y ponerla delante del Señor. Yo sé que en la mente de ustedes ya hay una persona, pero eso hay que escribirlo y hay que comprometerlo delante del Señor. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. La próxima semana tenemos otra actividad, así que estén pendientes, por favor. Dentro de esta maravillosa ocasión que el Señor nos permite para hablar acerca de la evangelización, hay un punto importante en esto de la evangelización y tiene que ver con lo que llamamos el mensaje. Entre quien da el mensaje y quien lo recibe, dentro de eso está algo que es vinculante, y eso que es vinculante se llama el mensaje. Es muy importante que nosotros consideremos en este proceso evangelizador el mensaje, o lo que nosotros llamamos la predicación. ¿Cómo debe ser esa predicación? ¿Cómo debe ser o qué debe tener el contenido de esa predicación? Y quizás es el punto donde muchos se detienen porque consideran que de repente no tienen el mensaje, no encuentran la manera de cómo transmitirlo, se enfrentan a sus temores a la hora de hablarle a alguien. Eso se llama miedo escénico. Y el miedo escénico no es solamente ante multitudes, a veces es hasta delante de una persona. No hallamos cómo brotar desde nuestro interior una palabra que ayude a entender a otros un mensaje, en este caso el mensaje del Evangelio. Así que eso significa para algunos algo sumamente demandante de su fe en Cristo a la hora de compartir el mensaje. Temor, vergüenza, inseguridad a la hora de hablar del Evangelio cohíbe a muchas personas. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?, preguntaba el apóstol Pablo.
De manera que tiene que haber un hombre, una mujer, pero que también transmita, una persona que también predique, comparta la experiencia de fe. Hay otro lado en este asunto que algunos hermanos han complicado, escuchen bien, y de esto es lo que yo voy a hablar esta mañana, han complicado el sencillo mensaje del Evangelio, adicionándole formas, ritos, y entonces hacen complicado el mensaje. El mensaje del Evangelio es sencillo, muy sencillo. Y debo decirte que es tan sencillo que comienza por una experiencia. Es decir, lo que hemos recibido, lo que tú has recibido como experiencia, ya es el mensaje. Ahora, si vamos a lo escritural, igualmente es de sencillo el mensaje. No sé por qué algunas personas hacen tan complicado este asunto, formas, ritos, que lo que terminan es cargando a las personas. Debo decirte que la gente viene cargada. Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El Evangelio no es una carga, el Evangelio es una liberación. Di eso pues conmigo. El Evangelio. No, pero así como evangélicos que somos. El Evangelio no es una carga, es una bendición, es una liberación. Así que con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa liberalidad, vamos a hablar de cosas sencillas a la gente. Escuchen bien esto. El famoso reformador y traductor de la Biblia, el inglés Tyndale, se refirió al Evangelio de esta manera. Escuchen bien. Buenas, alegres, gozosas y felices nuevas al corazón del hombre hacen alegrar, lo hacen puro de gozo, cantar, danzar y gritar. Y esa es la experiencia a la que yo me refería. Hay dos mensajes, el mensaje empírico, es decir, el mensaje de la experiencia y el mensaje escritural. Así que vamos a hablar del Evangelio con alegría, con entusiasmo, transmitiendo esa pasión y esa emoción por lo que hemos logrado en Cristo Jesús. Las formas o ritos no bíblicas hacen del Evangelio una carga y no una liberación. Andan gente por allí adicionándole cosas al Evangelio. Que tienes que quitarte, que tienes que ponerte, que tienes que comer esto, que no puedes comer aquello, que este día no puedes disfrutarlo, eso es un día de... ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Saben una de las cosas que están haciendo las grandes compañías del mundo? Haciendo todos sus procedimientos sencillos. Hay un libro interesante que se titula Iglesia Simple, ojalá y lo puedan conseguir. Iglesia Simple. Y el autor de este libro comienza hablando acerca de cómo las grandes corporaciones están minimizando, están quitándole tantas cosas a los procesos para que a la gente le sea fácil entrar. Pero hay algunos entonces que quieren sumarle más complicaciones al Evangelio y lo que están es perturbando a gente que quiere venir a Jesucristo porque lo necesita. La sencillez del Evangelio. El apóstol Pablo, escribiéndole una carta tremenda a la iglesia de Galacia, a los hermanos gálatas, comienza con una reprensión a los hermanos, porque ellos fácilmente se habían volcado a otras ideas. Y entonces querían imponerle a los gentiles cargas que no le correspondían a ellos, porque ellos eran gentiles. Así que estos judíos cristianos o cristianos judíos querían hacer una mezcla entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y llamó la atención a no adherirse a un evangelio que el apóstol Pablo llamó evangelio diferente, aunque después dice, aunque no hay dos evangelios.
Hay un solo evangelio. Ahora, hay evangelios corrompidos, que la gente los ha corrompido con nuevas ideas que hacen más complicado que la gente pueda entenderlo o asimilarlo. Escuchen, a la historia de la redención, escuchen bien esto, lo escribí con mucho cuidado. A la historia de la redención está íntimamente ligada a la restauración de una relación rota por el pecado. Para mí, las palabras de Jesús registradas en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, versículo 16, es lo que yo llamo el Evangelio en miniatura. Es el discurso más breve y explicativo del Evangelio. En pocas palabras, Jesús se explanó para referirse exactamente al mensaje del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, sencillito. Ahora, obviamente que tú te vas a detener en cada uno de los detalles para dar una breve explicación, porque es un mensaje que está ahí escrito, pero cuando tú lo explicas, entonces tienes la facilidad para hacer entender el plan de la redención. ¿Cuál es el fundamento del Evangelio? Generalmente cuando hablamos de algo, hablamos de la historia, de en qué se fundamenta esa historia, esa teoría, esa hipótesis. Y yo me pregunto entonces, ¿cuál es el fundamento del Evangelio? Y la respuesta que encuentro en Juan 3:16 es sencilla: el amor de Dios. ¿Cuál es la base del Evangelio? El amor de Dios. Y ustedes quizás cuando me siguen en este mensaje dicen, pero bueno, todo lo que el pastor ha dicho es verdaderamente sencillo, porque ese es el Evangelio, bendito, ese es el mensaje. El fundamento de nuestra fe en Jesucristo es el amor de Dios. Tú y yo estamos aquí porque el Señor nos amó y entregó su vida por nosotros. Sencillo. De tal manera amó Dios al mundo. La palabra importante aquí, amor, es agapao en su original griego, que sencillamente significa amor incondicional. ¿Qué significa eso? Que el Señor no vino aquí a morir, o el Padre envió a su Hijo colocando condiciones. Vas a morir por esto, por aquello, o por esto, y por aquel no, y por aquel sí. No, de manera incondicional. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ama a todos. Dios ama a todos los individuos del mundo. Y tú ves una persona mala. Mira, voy a decir algo aquí. A alguien que se le ha catalogado como muy malo en los últimos tiempos es al presidente ruso, Putin, o Putin, como dicen algunos. ¿Ustedes creen que Dios ama a Putin? ¿Creen que los ama? No hay condición. Él murió por todos, por buenos y por malos. Lo importante es, a través de ese amor manifiesto, lograr un resultado en las personas, que es la última parte de lo que voy a hablar en esta mañana. Es un amor por elección. Nos eligió a todos para ser salvos. Es un acto de la voluntad del Padre y que Jesús lo asumió como tal. La comprensión de ese amor, la aceptación de ese amor es algo verdaderamente maravilloso. Tanto así que es difícil evadirlo o no aceptarlo. Es tan manifiesto
que es imposible no considerarlo. Así que esta palabra denota benevolencia inconquistable y buena voluntad invencible. Así, con esa magnitud nos presenta esta palabra lo que es el amor de Dios. Agapao jamás buscará cosa alguna que no sea el bien más elevado para la humanidad. Y cuando tú te profundizas más en esta palabra, vas a encontrar esa incondicionalidad de Dios a la hora de mandar a su Hijo para venir en rescate de toda la humanidad. Yo creo firmemente que cuando hables del Evangelio, debes hablar con lo que es el Evangelio y con lo que es el fundamento del Evangelio, que es amor, un amor manifiesto. Debe ser un amor que realmente represente a aquel que lo ha manifestado de antemano, en este caso el Padre, y Jesús, que fue ese instrumento maravilloso para venir aquí a entregar su vida por nosotros. Entonces, ¿cuál es la emoción con la que nosotros vamos a transferir el Evangelio? Amor. Lo que significa entonces que así, escucha bien, así como el Padre por amor envió a su Hijo y su Hijo a voluntad, por amor, se entregó por nosotros, no viendo la condición de cada individuo, debe ser el amor que nos inspire a nosotros para hablarle a las personas. Tristemente, en esta sociedad humana, el amor está condicionado. Muy diferente al amor de Dios, que es incondicional. Sea por raza, sea por credo, sea por posición social, la gente se segmenta y algunos no tienen acceso a otros porque han colocado condiciones, límites, fronteras, brechas. Pero aquellos que tenemos el amor de Dios, escucha bien, aquellos que tenemos el amor de Dios, también tenemos que ser incondicionales para hablarle a alguien del Señor Jesucristo. E interceder incluso por aquellos que, aunque no tengamos acceso a ellos para hablarle del amor de Dios, por lo menos tengamos el acceso de amor para ir ante el Padre Celestial y rogar perdón y misericordia. ¿Usted cree eso? Entonces, ese es el Evangelio. Fundamento el amor, y que debe ser manifestado a otros con amor, sin ningún tipo de marcos o limitaciones. Si seguimos adentrándonos en este Evangelio en miniatura, que es Juan 3:16, vamos a conseguir entonces la siguiente respuesta a la pregunta. Si el fundamento del Evangelio es el amor, entonces, ¿quiénes son los destinatarios de este amor? Bueno, Juan 3:16 lo dice claramente: el mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Y aquí estamos hablando no del sistema, estamos hablando de los que viven en este sistema, que es la gente. Mi pregunta, y diagnosticando un poco esta humanidad, ese mundo, esa gente de los tiempos de Jesús y de nuestros tiempos, ¿se merecía recibir esa entrega, ese amor? Uno de los que fueron colgados con Jesús dijo una gran verdad. Dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y esta es la verdad: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho.
Y lo interesante es que en medio de esta comprensión muy racional de lo que ellos eran, allí estaba uno en el centro de esas dos cruces que estaba muriendo precisamente para darles salvación. Aquí no se trata de quién merece esto y quién no lo merece. Aquí se trata de un acto voluntario de amor para salvar a todos, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Yo respeto mucho la cuestión de la doctrina de la predestinación, la respeto, porque tú te pones a estudiar la predestinación y escuchas, vas a ver pasajes bíblicos que le dan cierta aprobación. Yo no me voy a enguerrillar, ni me voy a poner a defender, ni a ser dogmático en este asunto. Porque la predestinación enseña que algunas personas están destinadas a ser salvadas y otras no. Ese es un tema. Pero yo creo, escuchen bien, yo creo que en Cristo Jesús, todos estamos predestinados para ser salvos. Porque Él murió por todos. El problema ya no va a depender de Él, sino que va a depender del destinatario, si lo acepta o no lo acepta. Y esto me va a dar a mí una gran fuerza para la evangelización, un gran compromiso por aquellos, porque yo no sé si este está en la lista o no. Lo que a mí me corresponde es hablar de Jesucristo e incluirlos en ese gran eslogan que vino a morir por todo el mundo. Cuando Jesús habla de esto en sus mensajes, no es excluyente, es incluyente. Dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, los haré descansar. Siempre está hablando a la humanidad, no a un sector de la humanidad. Por eso tú y yo debemos pararnos firme ante esta sociedad, y no importa blanco, negro, pobre, rico, lo que sea, y hablarle del amor de Dios que tanto necesitan para ser salvos. Dios nos amó primero. Busca ese versículo, 1 de Juan capítulo 4, 19. Es difícil entender aquí algunas cosas ante la pregunta, ¿quién ama más? ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios? Es una pregunta. Una pregunta que exige una respuesta muy racional y muy profunda y quizás muy espiritual. ¿Quién amó primero? ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios? Pero lo que está diciendo este hombre aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es que Dios nos amó primero. Porque cuando tú ves la historia de la redención, vas a encontrar en toda esa historia que el protagonista es Dios. Que nosotros hemos vivido sin la noticia de Dios en nosotros, hemos vivido con la información de Dios, pero no hemos vivido con el apego, no hemos vivido con perdonen la redundancia, con las vivencias de la vida en Cristo. Y somos tan falibles en esto que cualquier cosa tiende a desviarnos. ¿Acaso no es tu lucha y mi lucha todos los días para mantenernos firmes y resistir la tentación? ¿Acaso muchos no han caído en la tentación y se han apartado de la fe? Así que el asunto aquí es que Dios permanece fiel, amándonos cada día, y muchas veces nosotros somos tan débiles frente a esa realidad de relación con Él, que muchas veces nos desviamos y dejamos de amarle para amar al mundo y las cosas del mundo. Es una batalla. El apóstol Pablo nos hace ver de esa entrega de Cristo por la gente.
cuando escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 19. Dios estaba en Cristo. Hay una palabra clave aquí. Reconciliando consigo al mundo. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Y envió a Jesucristo para entrar en una buena relación con las personas. Para restaurar una relación perdida por el pecado. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Escuchen bien, hay una pausa y luego dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, la magnitud de sus maldades, su mal proceder. No, él dijo, no voy a mandar a Cristo, porque esa gente son muy malas, esa gente no quieren saber nada de mí, así que se pierdan. No les tomó en cuenta esa condición. Con todo y eso, mandó a su Hijo para hacer un acuerdo, para relacionar. Tenemos el amor de Dios, tenemos destinatarios, que es el mundo, pero la pregunta que me hago a continuación es, según Juan 3:16, ¿a qué precio? ¿A qué precio ese amor iba finalmente a concretarse en el corazón del mundo? Dice Juan 3:16 que Él dio a su Hijo. El precio del Padre fue desprenderse de su Hijo. ¿Y a qué precio? Porque un desprendimiento puede decir, ve de viaje y regresa. No. Fue a sufrir, a morir. Y es tan intenso este precio que Jesús dice que envió a su Hijo unigénito, su único Hijo. ¿Haría usted eso? ¿Se desprendería usted de su único Hijo para resolverle un problema a gente mala? ¿Lo haría usted? Creo que en nuestra humanidad no lo aceptaríamos. Pero el amor de Dios fue tan grande que al precio más alto, más sublime, dio a su Hijo único, perfecto. El apóstol Pedro lo plantea de esta manera, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Qué lindo. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí está utilizando un lenguaje del anterior pacto, de los sacrificios que se hacían para la remisión, para el perdón de los pecados. El precio era sumamente alto. Sin embargo, estuvo dispuesto el Padre a enviar a su Hijo, y Jesús estuvo dispuesto a pagar ese precio. Juan dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Era necesario el derramamiento de sangre para seguir un patrón, y ya no un cordero como en el antiguo pacto, sino ahora a través de su propio Hijo para dar vida y vida eterna. Juan 3:16 nos lleva a lo que yo llamo un clímax. Es interesante analizar esto, de cómo esto viene de arriba hacia abajo. Todo lo que se plantea allí va a llevar a un clímax, a un desenlace. Pero que este desenlace no tiene que ver, escucha bien, este desenlace no tiene que ver con Dios. Este desenlace, este clímax, tiene que ver con el individuo. Ahí tienes el mensaje. Y aquí entonces está lo que yo llamo una decisión.
tienes todo este manjar, tienes todas estas posibilidades, estas bendiciones. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Qué vas a hacer con el amor de Dios? ¿Qué vas a hacer con aquel hecho donde tú estás incluido? Vas a ser un beneficiario. ¿Qué vas a hacer tú con la muerte de un justo que derramó su sangre? ¿Qué vas a hacer con eso? Y te enfrentas entonces a una decisión. Una decisión que gracias a Dios la mayoría de los que estamos aquí hemos tomado. Pero quizá haya alguno esta mañana que todavía no ha tomado esa decisión, no ha considerado seriamente todas estas pautas que nos da aquí Juan 3:16 en las palabras de Jesús. Y es más, no por información, porque yo sé, mi amigo, mi amiga que estás aquí, yo sé que tú sabes todo eso que yo estoy diciendo. Porque mal o bien, este es un país cristianizado. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo en este país tiene conocimiento acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú lo sabes. ¿Qué te falta? Valorar. Por un lado, valorar aquellos que todavía no han llegado a ese clímax de la decisión. Pero por otro lado, está el valorar para los que sabemos todo esto, hemos recibido este beneficio maravilloso y no lo estamos compartiendo como debe ser. El tiempo se acorta. El tiempo de la gracia se acorta. Cuando tú ves en la Biblia, todo tiene un principio y un final. Jesús humanamente tuvo un principio, pero nos incluye en toda esa historia un final, y es su regreso, la segunda venida de Cristo. Lo que estoy diciendo es que la decisión está confrontada por una cuestión de tiempo, y que por lo tanto hay que valorar ese tiempo, porque hay circunstancias humanas o biológicas que muchas veces hacen que la vida se corte en algún momento, y si no se ha tomado esa decisión, tristemente habrás perdido la oportunidad. Decisión. ¿Qué debes hacer? ¿A dónde te lleva esa decisión? A la decisión de creer. Y creer aquí es una aceptación profunda. Escúchame bien, creer es más que una reflexión intelectual acerca de Jesús. Creer es más que una reflexión que tiene que ver con la vida, con la existencia. De manera que podemos decir que creer es más que una reflexión que tiene que ver con tu existencia. Es más profundo que eso. ¿Sabes qué significa? Significa depositar tu confianza en Él, que es el único que te puede salvar. No hay otra opción. Hay cosas en esta vida terrenal que tienen opciones, pero en la eternidad, o en lo que tiene que ver con la eternidad, hay una sola opción de salvación. Y esa opción es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer para ser salvo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes. Es darle a Él la autoridad de nuestro destino eterno. Es más que un seguro. En esta vida terrenal hay seguros maravillosos que le cubren todo a una persona, pero le van a cubrir todo en esta vida física y presente, pero más de allá ahí no pueden hacer nada. Por lo tanto, estamos hablando de un seguro eterno. Es creer y confiar en su palabra y depender de Él para cambiar, para transformar su vida. Lo importante aquí, fíjate, mientras estamos en esta vida, en donde tenemos la promesa, una vez que hemos creído en Jesucristo como Salvador, vamos a tener circunstancias difíciles. Pero Él a los que creen les ha dejado
promesas que están ¿dónde? En su palabra. Palabras firmes y verdaderas. Cuando uno encuentra experiencias como la de Felipe, aquel evangelista, que le predicó el evangelio a un hombre eunuco, y una de las exigencias que le hizo Felipe a este hombre fue creer. Es una palabra importante en la Biblia, creer. Cuando revisas el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 37 al 38, encontramos este diálogo, esta narrativa interesante. Felipe le dijo al eunuco, si crees. Ahora, hay un detalle importante aquí. Está la palabra creer, pero no es una palabra que quedó suelta. Él está diciéndole, si crees de todo corazón. No es un creer por conveniencia. Mira, cuánta gente cuando está afectada se acerca a Dios. Nunca se había acercado a Dios, nunca había confesado a Dios, nunca se había interesado por las cosas de Dios, pero se está muriendo. Está perdiendo su economía, está perdiendo su matrimonio. Cuando ve que las cosas que son valiosas para él la está perdiendo, entonces se acuerda de Dios. Conveniencia. Lo que significa que si esas cosas no estuvieran ocurriendo, pues tranquilo, Dios no existe, Dios no cuenta en mi noticia. Y eso no es creer de todo corazón. ¿Están conmigo ahora, verdad? Eso es creer por una conveniencia. Eso es una creencia interesada para resolver una situación del momento. Así que Felipe le está diciendo a este hombre, si crees de todo corazón, bien puedes. Estaba hablando del deseo que tenía este hombre de ser bautizado. El bautismo es un acto confirmatorio de la fe. Y respondiendo dijo, creo. Esta fue la respuesta del eunuco frente a esta expresión, si crees de todo corazón. Él responde, creo. ¿Y qué es lo que cree? Ese es el otro tema. ¿Qué crees? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Interesante esto aquí de creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para ese momento histórico había mucha confusión sobre la persona de Cristo, si realmente era el Mesías o no, o tenían que esperar a otro. Había esa gran confusión, especialmente en esa mentalidad judía. Así que todos en esa época tenían que creer que Jesús era el Mesías, el ungido, el enviado. Hay tanta gente con ideas raras acerca de Cristo. Algunos lo han politizado. Cristo fue el primer comunista. Lo han ideologizado. No tiene nada que ver con eso. Cristo, yo creo en el Cristo histórico, dicen algunos. Y creer en el Cristo histórico es porque la historia corrobora su existencia, pero eso no es suficiente. Cristo era un gran maestro, cierto, pero eso no es suficiente. Cristo ama a la gente, es verdad, pero no es suficiente. ¿Y qué es lo suficiente? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no tiene una naturaleza única, que no es un humano como cualquiera de nosotros, que fue el Hijo de Dios que se encarnó para traer salvación y vida eterna. Es más profundo el asunto. Escúchame bien lo que voy a decir. Cuando tú crees, o cuando una persona cree, Jesucristo fue un gran comunista, un gran maestro, una persona llena de amor, de gran sabiduría, estás creyendo en Cristo de manera intelectual, tu mente. Pero cuando tú crees en Jesucristo como el Hijo de Dios, ya hay una vinculación con tu alma. Más que con tu mente, con tu racionalidad, hay una relación con la espiritualidad. Y es allí precisamente donde Él quiere que tú le conozcas.
de corazón, con la profundidad de lo que establece la palabra del Señor. Argumentando más sobre este asunto, las palabras del apóstol Pablo, que escribió a una iglesia también con problemas, la iglesia en Roma, capítulo 10, versículos 8 al 11, hablando acerca de esta profunda necesidad de que la gente crea, de que esa es la única forma de concretar una decisión de fe. Pablo les dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca, y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Escuchen bien, eso es lo que hay que predicar. La palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Y añade: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Confesar a Cristo con la boca, pero creer en el corazón. Qué interesante, ¿verdad? Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. De manera que si en nuestro corazón está Cristo, lo que vamos a confesar es a la persona de Cristo como Salvador y Señor. Quiero terminar entonces con el último aspecto de Juan 3:16 para aclarar que el mensaje del Evangelio debe ser sencillo. Voy a abrir un paréntesis aquí para decirles algo. Cuando tú estés conversando con personas acerca del Evangelio y te hacen preguntas que traten de deslindarse del tema de la salvación, trata con mucha inteligencia de responder rápido y no enfrascarte en conversaciones de diferencias doctrinales y cosas de esas, porque se crea más confusión y más carga. Esto es muy difícil. No. Salte rápido de allí y enfócate en la verdadera necesidad del individuo, porque lo que él no sabe hoy, lo sabrá mañana en un discipulado, lo sabrá mañana en el entrenamiento de la iglesia local. Toma eso en consideración. No es que tú no tengas la respuesta, pero sé inteligente en dar respuestas rápidas y no te enfrasques en discusiones estériles que muchas veces no llevan a ningún resultado favorable. Este clímax es interesante. Decisión. ¿A dónde te lleva esa decisión? ¿A dónde lleva esta decisión? Cuando tú ves la parte final de Juan 3:16, es que el resultado de creer como decisión va a generar una cosa que se llama salvación. ¿Por qué? ¿Por qué salvación? Porque está determinada vida eterna y condenación eterna. Aquellos que rechazan a Jesucristo, claramente expuesto está en la Biblia, están allí en el hecho de la condenación eterna. Pero el Señor no quiere que nadie se pierda. Su deseo es que la gente pueda ser salva. A eso vino. Así que entonces plantea ser salvo de la condenación eterna, es decir, que tenga vida eterna. Y la pregunta es, ¿en qué se basa? La condenación eterna se basa, como dice Juan 3:19, en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente no se pierde por capricho.
la gente se pierde por rechazar la oferta que el Señor y su palabra nos está dando. Y pudiéramos añadir de manera diferente a lo expuesto en el 3:19, palabra de Jesús: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Esa es la contestación, digámoslo, al 3:19. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué bendición! Muchas personas rechazan la idea de vivir para siempre porque viven vidas tristes. Y esto es bien interesante. ¿Por qué se suicida la gente? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué se suicida la gente? Normalmente se suicidan por tristeza, lo que es la depresión. Otros se suicidan por desesperación. No hay solución. Así que hay personas que siempre están diciendo: yo me quiero morir. ¿Alguno de ustedes ha dicho eso? Silencio total. Pero como ser humano yo sé que cuando estás ahí atribulado y no hayas que hacer, me quiero morir. Pero hay otros muy espirituales, escuchen bien, que cuando tienen problemas entonces dicen: ojalá el Señor venga. Esos son los otros, angustiados, desesperados, ojalá Cristo venga. Y el Señor le dice: cállate la jeta, no sabes nada de eso. Vive tu vida. Vive tu vida con tus demandas. Entonces hay gente que no creen en esta oferta de la vida eterna. Otra vida para seguir sufriendo. Realmente yo creo que es al contrario. Yo creo que nos enfrentamos a una vida difícil. ¿Cuántos creen que la vida es difícil? Difícil. Y quien no lo crea no es un emprendedor. Porque tú estás aquí por ser emprendedor, porque te han metido trancas la vida y tú has pasado por encima y estás aquí. Diga: Ebenezer. Ebenezer. Hasta aquí te ha traído el Señor. Has saltado muros y situaciones difíciles, pero aquí estás. La vida eterna, escuchen bien, esto es muy importante para conocimiento de todos, amigos y hermanos. La vida eterna no es la extensión de la miserable vida mortal del hombre. Por eso Jesús dice: han pasado de muerte a vida. La vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen como garantía de que vivirán para siempre. ¿Sabe una cosa? Yo te invito a vivir feliz. Por encima de todo. Por encima de todo. Pon tu mano sobre tu corazón y dile, háblate a ti mismo. Dile: la queja, háblale a tu corazón. La queja no tiene lugar aquí. En mi corazón hay lugar para el gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Entonces, sé que es difícil, que está difícil la cosa. A mal día, buena cara. Enfrentarlo. ¿Con qué lo vas a enfrentar? Con los recursos que Dios te ha dado. Él no nos abandonó y se fue. Él nos ha dejado recursos maravillosos para enfrentar esta vida. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Concluyo con estas palabras. 2 asuntos importantes destacan de toda esta conversación en estos minutos. Número 1, hay que visibilizar el mensaje de amor
Hay que hacerlo ver. Hay que promoverlo. Porque hay gente que todavía está apática a la responsabilidad del mandato de predicar. Y es mi responsabilidad como pastor, y es la responsabilidad de todo pastor, de toda pastora, de todo hombre de Dios, motivar aquello que el Señor nos dejó como mandato. No hacerlo es un acto de irresponsabilidad. El número 2, y tú como amigo mío, como invitado a esta reunión, como receptor, debes, porque lo necesitas, tomar la decisión eterna de fe de aceptar a Cristo como Salvador y así obtener perdón y vida eterna. Amén. Oro al Padre en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por darme la oportunidad hoy nuevamente de exhortar a la congregación, a estos epistas y a todos aquellos que me escuchan o ven a través de nuestras redes sociales, de ser persistentes en comunicar el mensaje sencillo del Evangelio. Gracias por permitirme hablarle también a gente que todavía no ha tomado la decisión de fe. Oro para que sean salvos. Oro para que vengan a tiempos hermosos de vida en ti, Señor. Y ayúdanos para estar listos delante de ti en el día aquel en que rindamos cuentas de que hemos sido testigos tuyos en esta tierra. Hemos compartido la fe. Gracias, Señor. Amén y amén. Antes de salir de este lugar, no puedo dejar sin invitar a alguien que ha comprendido este mensaje sencillo y de lo que debes hacer. Hay una decisión de por medio, valiosa e importante. Yo quiero orar por alguien que hoy necesite ser salva. Esa persona que ha entendido que es más que un creer racional, mental, que es una cuestión del corazón, es una decisión profunda. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Quiero orar por alguien, un hombre, una mujer, que todavía no ha decidido entregarle su corazón al Señor. Si hay esa persona esta mañana, hágamelo saber levantando su mano de que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Hay alguna persona aquí hoy que va a darle su corazón a Cristo Jesús? Hoy es el día de salvación. Yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Toco. Si me abren, entro. Es una decisión. Y este día estamos aquí para este encuentro con el Señor. Este es el ministerio de la iglesia. Impulsar a las personas a un encuentro con Dios. Pónganse de pie, por favor, mientras si hay otra persona, venga aquí, le espero. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un caballero también que viene. Dios lo bendiga. ¿Hay otra persona? Gloria a Dios. Quiero por favor que pongan su mano sobre su corazón.
y oren después de mí. Digan: Señor Jesús, esta mañana he comprendido el mensaje sencillo de tu evangelio. Hoy yo decido por la vida eterna, por el perdón de mis pecados. Te pido, Señor, que tu sangre, ese precio alto que pagaste, me limpie de todo pecado. Hoy declaro que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Padre, agradecidos de que tu palabra esta mañana haya encontrado corazones listos, dispuestos para creer y vivir el Evangelio. Ayúdales a ser fieles, Señor, a mantenerse en tus caminos, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Digan amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Igual. Bendiga. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Un gran abrazo para todos. Firmes y adelante.